y en otros hechos conspirativos de aquellos días. No tendría sentido, dicen varios congresantes, que aquellos hombres estén pagando penas por hechos cuyo sentido final, la liberación del yugo de Bolívar, es el mismo que estaba siendo consagrado por aquel Congreso de Valencia. Se oponen a todo aquello José María Vargas, Miguel Peña, Pedro Pablo Díaz. Pronto regresó Carujo a Venezuela. Pasarían 5 años antes de que protagonizara, con precisamente José María Vargas como contraparte, otro episodio que remacha la imagen de indefendible con la que figura en nuestra historia. Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Hoy nos acompañará. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 22 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy la Unión Europea formalizó sanciones contra 7 funcionarios venezolanos por el irrespeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho y la violación de derechos humanos en nuestro país. La medida incluye prohibición de viaje a cualquier país del bloque y congelamiento de bienes. Entre los sancionados figuran el ministro del Interior, Néstor Reverol, el director del SEBIN, Gustavo González López, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el ex comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el fiscal general de la República designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab, y el constituyente Diosdado Cabello. El canciller español, Alfonso Dastis, calificó la decisión como un incentivo a la negociación entre el gobierno y la oposición. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Advertir que el gobierno venezolano rechazó las sanciones, al igual que varios de los señalados, incluyendo el fiscal general designado al margen de la Constitución, quien saben ustedes permanecía desaparecido, quien no ha dicho nada sobre la denominada masacre del Junquito. A propósito de este tema, la presidenta de la comisión designada por la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció que el lugar del suceso fue completamente destruido y no fue resguardado como establece la ley. Además, indicó que pretendieron cremar los cuerpos de las víctimas. Resaltó la labor del personal de la morgue que impidió que esto ocurriera. Informó que los cuerpos fueron secuestrados por el gobierno y enterrados donde el Ejecutivo, no la familia, dispuso. Agregó que los 6 varones murieron con disparos en la cabeza, lo que demuestra que hubo un patrón y un posible ajusticiamiento. De esto vamos a conversar como es natural durante la tarde de hoy. Desde la Comisión de la Asamblea Nacional destacaron el silencio del fiscal general de la República y el defensor designados por la constituyente comunal. Hay que decir que hoy hubo declaración de uno de estos funcionarios, pero no precisamente en torno a este tema. Saliendo en su defensa ante las sanciones que le ha impuesto la Unión Europea. Un dato: con la acción de los cuerpos de seguridad terminó la concentración convocada por la plataforma Soy Venezuela en la Plaza de las Tres Gracias para rendirle honor a los héroes caídos y las víctimas de los sucesos en el Junquito. Esto es Conexión 750. Comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo ocurrido en el Junquito, bueno, llevamos días hablando de estos hechos. Hoy se cumplen 8 días de, insistimos, lo que han denominado como una masacre, posible ejecución extrajudicial, y la verdad es que a las familias les ha tocado vivir un verdadero calvario injusto, inhumano, innecesario para dar cristiana sepultura a sus seres queridos en sitios distintos, inicialmente sin su autorización y sin velatorio. Uno de los casos a destacar tiene que ver con la única mujer en este grupo, una ciudadana tachirense. Ella fue trasladada a su entidad y los familiares vivieron verdaderos momentos de angustia sin saber dónde finalmente el gobierno había dispuesto, iba a ser enterrada. De esto vamos a conversar con nuestra primera invitada la tarde de hoy para conocer los detalles. Los periodistas tuvieron que hacer seguimiento a esta situación. En el estado Táchira, como explicaba hoy la diputada Elsa Solórzano, inicialmente dispusieron de un camposanto, luego otro y finalmente un tercero donde descansa la única víctima mujer, que era pareja de uno de los miembros del grupo del ex inspector del 6CPC, Oscar Pérez. Con ella, con nuestra primera invitada, vamos a hablar acerca de este tema. Lorena Ray, ya la tenemos en línea telefónica, periodista del Universal, recibe nuestra llamada desde el estado Táchira. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mariales, saludos. Saludos, pues mucho interés, Lorena, de conocer los detalles acerca de, este verdadero calvario, decíamos, que tuvieron que vivir los familiares de la única víctima mujer de lo que han denominado como la masacre del Junquito. La diputada Elsa Solórzano hoy narraba que inicialmente se habló de un camposanto, de un segundo, y fue un tercer lugar el elegido por el gobierno para darle sepultura. ¿Qué puedes comentarnos? Pues ciertamente, estuvimos allá desde la 1:30 de la tarde en el cementerio metropolitano El Mirador, que queda bastante alejado de San Cristóbal, aunque está en San Cristóbal. Y pues nosotros nos quedamos allí con la familia. Estaban los sepultureros hasta las 7:30 de la noche, pero en todo ese periodo de la 1 hasta las 7 de la noche, 4 veces las personas encendieron los vehículos y decían, no, hay que irse para el cementerio tal, no, vámonos para tal parte. Es decir, había una desinformación tan cruel hacia los familiares. Hay además que destacar que los hermanos de Lisbeth que venían en ese cortejo fúnebre, es decir, en el avión militar, uno logró esconder el celular, pero nunca lo pudo sacar, y a la otra le quitaron el celular, por lo que ellos ni siquiera pudieron anunciarle a los familiares que estaban en Zulia, bajando primero los cadáveres de Soto y de Lugo, de los hermanos Lugo, y fue a través de los periodistas que nos activamos, que nos informamos a través de las redes y a través de ustedes mismos, que había esa parada técnica y que había una demora. Fue una tarde muy larga porque hay que recordar que los padres de Lisbeth son bastante adultos, bastante viejitos. El papá acababa de superar un infarto, la hermana había tenido cáncer que había sido atendida por la misma Lisbeth. Entonces eran condiciones muy terribles observar esa gente devastada, esa gente triste, desolada, pero sobre todo desorientada, porque no sabían ni el destino del aeropuerto y tampoco sabían, por ejemplo, a cuál cementerio. Fue a las 8 de la noche cuando uno de los hermanos logró llamar por teléfono a su mamá y le dijo, vamos al cementerio La Consolación en Canelles. Eso es en otro municipio y a esa hora de la noche arrancamos. Estábamos en una penumbra en el primer cementerio, en una penumbra absoluta, 4 postes para un camposanto muy grande, por cierto. Y de ahí nos fuimos todos para ese cementerio donde pues allí pudo, afortunadamente, decirlo dentro de lo triste, pues su ceremonia religiosa por parte de un pastor evangélico. Allí le cantaron, una prima tocó el violín, pues fue muy triste, la verdad. Y luego nos fuimos caminando hacia donde estaba el espacio destinado para enterrar a Lisbeth. Y pues bueno, nuestros celulares, así los de todo el mundo, sirvieron de linterna en ese camino pues prácticamente tenebroso, solito, para darle cristiana sepultura, entre cánticos del himno nacional o cánticos políticos como él iba a caer.
y así fue como a las 9:30 de la noche, con 300 personas de testigos, pues despidieron a Lisbeth Andreina. Ahora, varias inquietudes. Lorena, pudimos seguir la transmisión a través de las redes sociales para varios medios de comunicación digitales. Preguntarte acerca de la situación de Lisbeth Andreina Ramírez. Hoy la diputada Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de la Asamblea encargada de investigar lo que han denominado como la masacre del Junquito, habló acerca de las dudas que existía en el entorno familiar acerca de un posible embarazo por retrasos que ella tenía. ¿Qué información manejas tú en torno a este tema? ¿Ha habido inquietud al respecto? ¿No hay ninguna confirmación de momento? ¿Te escuchamos? No hay ninguna confirmación de momento, inclusive sus papás, bueno, tocar ese tema, imagínese usted con un padre al que le acaban de matar a su hija, es bastante escabroso. Sin embargo, ante la pregunta de algunos colegas, él decía no tener conocimiento, no tener esa información. Ahora, decía la diputada que aunque ellos no pudieron ver la situación de los cuerpos, sí conversaron con los familiares. Y yo quisiera saber qué información maneja, si a través de los testimonios durante ese momento tan duro, ellos pudieron narrar la situación, insistimos, de los cuerpos que a la larga serán una prueba para una investigación mucho más amplia. ¿Te escuchamos? No, nosotros solo logramos tener lo que vivió uno de los hermanos con el que establecíamos comunicación telefónica sobre pues prácticamente el psicoterror a lo que estuvieron sometidos en ese vuelo. Ellos llegaron al aeropuerto y les dijeron quédense aquí porque van a mandar a su hermana en avión. Entonces ellos vivieron horas de mucha duda, de mucho desasosiego, llamando por teléfono. Debo decir además que el diputado Franklin Duarte desde Táchira, pues que ha estado todos estos días con la familia, prácticamente era el enlace entre ellos, entre el hermano. También gracias a la diputada Gaby Arellano, que estaba como de bajo perfil con los periodistas, nosotros estábamos como al tanto de lo que estaba sucediendo con el cuerpo de Lisbeth Andreina. Inclusive había el temor de que Lisbeth la enterrasen allá en Caracas y la duda de que realmente la trasladaran al Táchira, y por eso la misma familia estaba muy hermética, porque ellos decían que cualquier cosa que dijesen podrían, por ejemplo, hacer que el gobierno no les mandara a sus familiares, con toda razón por todo lo que han hecho. Entonces ha sido una situación bastante complicada para ellos. Yo hoy le decía a mi hija, quien también dio cobertura a esto, que yo quería ir ahora a hablar con los familiares, tener un poco más de ese testimonio de qué pasó en Caracas, porque hay que recordar la hermana que tuvo el accidente. Y eso que como familia han tenido que vivir. Tengo que destacar a propósito del cuerpo que en el ataúd de Lisbeth Andreina, pues ella llegó en ese saco, en esa bolsa, no sé cuál es el término, el saco donde pues meten a las personas que mueren, que tiene un cierre, y pues estaba cerrado hasta la altura de la mandíbula, pero se le observaba solamente como una parte de su ojo, su nariz y hasta el pómulo. Sus padres lo vieron, hubo un momento en que, bueno, no sé por qué circunstancias se abrió completamente el ataúd y las personas, no solamente los familiares, sino pues quienes estaban ahí alrededor, incluyendo periodistas, pudieron observar a Lisbeth, porque esa era otra de las dudas, o de las grandes dudas que se ha tenido. Se han enterrado los cuerpos, ha habido una verificación, por ejemplo, de qué ha sido esa persona. Y bueno, sí, afortunadamente sus familiares también pueden estar tranquilos y seguros que ese cuerpo que está allí era el de Lisbeth Andreina. Ahora, Lorena, entiendo, pudiste conversar con el diputado Franklin Duarte. Él ha denunciado amenazas contra los familiares, y me parece que contra también algunos parlamentarios. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Solo que él envió hoy una nota de prensa. Envió una nota de prensa ayer y estoy como ida en este asunto, pero era exactamente que era lo que estaban viviendo los familiares, como no hables, no declares. Inclusive los familiares nunca estuvieron en contra de nosotros, por el contrario, al final nos abrazaron, nos dieron las gracias por estar 7 o 8 horas ahí con ellos, pero inicialmente todo se manejaba con mucha prudencia, porque pues al parecer estaban como sometidos, estaban coaccionados. Acuérdense que los familiares que estaban en Caracas, la del accidente, y los familiares que estaban en el aeropuerto, como no digan, porque nos pueden quitar el cuerpo. Entonces esa coacción que ellos tuvieron en ese momento, pues es lo que pudo recoger el diputado, y por eso lo denunció públicamente, de que estaban pues de alguna manera amedrentando. Inclusive ahí en la funeraria
en la pequeña capilla donde se le hizo esa ceremonia religiosa por parte del pastor evangélico, había un militar vestido de civil. A mí, por ejemplo, me dijo, usted es familia, porque si no, no debe estar aquí. Pero la verdad es que creo que entendieron que las cosas estaban por encima de eso, y no lograron fastidiar, pues no fastidiaron a nadie. Y yo los observaba, que estaban como pendientes. Inclusive me dijo, ¿usted tomó foto de esto? Y les dije que no, pero yo no tenía ganas de pelear, porque realmente tenía que respetar, después de 8 horas, lo que estaba pasando. Pero no le extrañe que siga, por ejemplo, que si estas personas quieren seguir declarando, contando más cosas, vayan a tener pues una amenaza por parte del gobierno, como es característico en todas las actuaciones que han hecho a lo largo de estos años. Finalmente, Lorena, preguntarte cuál ha sido el impacto para la sociedad tachirense. Tengo que ser muy franca. Nosotros en Táchira estamos en feria. El día que estábamos en el cementerio se estaba realizando la elección y coronación de la Feria Internacional de San Sebastián. Poca asistencia, pero en la parte alta, en el complejo ferial, pues la gente está empachangada. Tengo que decirlo porque no tengo por qué omitir este detalle. Pero obviamente hay ese sentimiento, hay esa circunstancia. Yo leo, yo escucho, la gente, inclusive el hermano de Lisbeth en ese momento de enterrarla decía, tenemos que salir a la calle, tenemos que luchar. La hermana de Lisbeth, Shirley es su apellido, Shirley Correa Mantilla, mientras abrazaba a su mamá y le consolaba dentro del vehículo, como a las 3 de la tarde, llorando, decía, no más muertos, no más gente que no tiene medicina, que no tiene comida, no puede ser que lo sigan comprando con una caja de clap. O sea, ellos se quejaban, ellos suplicaban que la gente reaccionara, de alguna manera llamaban a continuar la lucha y todo eso. Le digo que hasta me da un poquito de pena hablar esto de la feria, pero ciertamente eso se está desarrollando. De hecho, la feria no concluye, será creo que es hasta el otro fin de semana. Más sin embargo, una pequeña parte de la sociedad está feriada y otra está, yo creo que en este dolor, en estas circunstancias, buscando comida, buscando medicina, pasando a Cúcuta a ver qué consigue, entre otras cosas. Gracias, Lorena Raiz, por atendernos, acompañarnos siempre, ofreciendo detalles acerca de este hecho terrible, doloroso, que tiene que ver con las víctimas de lo que han denominado la Asamblea Nacional como la masacre del Junquito y este calvario al que han sometido lamentablemente a los familiares. Lo hemos dicho, innecesario, inhumano, injusto. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos amigos en Conexión 750 y compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, reacciones a las sanciones impuestas por la Unión Europea a 7 funcionarios venezolanos. El gobierno de Canadá advierte que la comunidad internacional no va a tolerar más abusos por parte del régimen de Nicolás Maduro en nuestro país. Canadá le da la bienvenida a la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones. Dicen se van a mantener con sus socios en la defensa de la democracia, los derechos humanos en Venezuela y alrededor del mundo. Desde el gobierno, Jorge Rodríguez aseguró que sanciones de la Unión Europea son un golpe al proceso de diálogo, y es curiosa esta interpretación porque buena parte de la comunidad internacional piensa que sin las sanciones el gobierno no estaría sentado en esa mesa. Destaca también el Diario Nacional en versión electrónica el impacto de la migración. Saben ustedes, la diáspora venezolana ya supera, según algunos estudios independientes, el 10% de nuestro país, más de 3 millones, algunos hablan de 4 millones de venezolanos. Colombianos protestaron en Cúcuta por pernocta prolongada de venezolanos. César Rojas, alcalde del municipio de Cúcuta, dio un plazo de días para desalojar el lugar, lo destaca el Diario Nacional. Y el Grupo de Lima se va a reunir mañana en Chile para analizar la situación venezolana. La sesión se dará luego de que la oposición se haya negado a acudir al diálogo en República Dominicana por la muerte de Óscar Pérez el 15 de enero y más aún por las insinuaciones del gobierno, saben ustedes, sobre la supuesta información que dieron dirigentes de la Alternativa Democrática para dar con su paradero. A propósito de este caso terrible, hoy hubo un informe, la presentación de un informe preliminar. Tenemos un sonido allí preparado de la presidenta de la comisión designada por la Asamblea Nacional, la diputada Delsa Solórzano. Vamos a reponerlo para ustedes porque, entre otras cosas, ella destaca el tema de los tiros en la cabeza de buena parte de las víctimas de lo que han denominado la masacre del Junquito. Vamos a escucharla. Con cada uno de los cuerpos, respecto a el tema de los certificados de defunción otorgados por la morgue de Bellomonte. Los 6 varones aparecen en el acta, en cada una de sus actas, con tiros en la cabeza. Causa de muerte, fractura de cráneo por disparo en la cabeza. En algunos casos dice múltiple y en otros dice disparo único. Esto habla de un patrón de conducta. Todos los hombres, en el caso de la joven, dice que el disparo fue en la cervical. También en la cabeza.
¿verdad? Esto habla de un patrón, genera dudas. ¿En qué momento murieron? Después de recibir los disparos con el arma militar, el lanzacohetes, el RPG, lanzacohetes RPG, o murieron después ajusticiados. Hay un patrón, repetimos, donde dice que todos lo dice el acta, eso no lo estamos inventando nosotros. Todos tienen tiros en la cabeza. Evidentemente hay un patrón y hay jurisprudencia suficiente, por cierto, dentro y fuera de Venezuela, que señala que cuando hay este tipo de patrones hay ajusticiamiento. Todo esto va a tener una conclusión final que nosotros daremos, pues, en su momento. Bien, declaraciones de la presidenta de la comisión designada por la Asamblea Nacional para investigar este caso. Lo que llama precisamente la atención es que hoy, en su declaración, después de un largo silencio, el fiscal general de la República designado por la constituyente comunal no dijera ni una sola palabra acerca de estos hechos. Insistimos, presumen que hubo ajusticiamiento, pero es solo una de una larga cadena de irregularidades. Han denunciado desde la Asamblea Nacional que destruyeron el lugar del crimen, no hubo resguardo como establece la ley, pretendían cremar los cuerpos de las víctimas, así lo destacó la diputada Elsa Solórzano. Allí destacó la labor del personal de la morgue que impidió que esto ocurriera, e informó que fueron secuestrados los cuerpos por el gobierno y enterrados donde el Ejecutivo, no la familia, dispuso. En fin, una larga lista de irregularidades. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Pedro Rada y la adicción al azúcar. Muchos comportamientos que producen placer están asociados a una mayor supervivencia, por lo que tendemos a desarrollar adicción a estos. Cuando se nos priva de estos placeres, se genera un síndrome de abstinencia. Pedro Rada demostró que el consumo de azúcar es una de estas conductas que genera adicción, y la falta de ella puede producir un síndrome de abstinencia, con síntomas similares a los que provoca la falta de morfina en un animal adicto a esta droga. Pedro Rada se graduó de médico cirujano de la Universidad de los Andes y obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia.
Fue postdoctorante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación sobre adicción al azúcar en ratones de laboratorio figuran entre los más importantes a nivel mundial. Rada demostró que el excesivo consumo de azúcar produce cambios neurológicos en el cerebro que activan a circuitos nerviosos del placer similares a los que se producen con la adicción a drogas como la morfina y la cocaína. Estos circuitos nerviosos explican parte de la epidemia de obesidad y de sobrepeso que afecta a una importante fracción de la población humana. Por sus contribuciones sobre sus aspectos neuronales de la adicción al azúcar y sobre varias enfermedades del sistema nervioso, Pedro Rada fue galardonado en 2017 con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca de la decisión de la Unión Europea de sancionar a 7 funcionarios venezolanos por el respeto a los principios democráticos, el Estado de Derecho y la violación de derechos humanos en nuestro país, medidas que incluyen la prohibición de viaje a cualquier nación del bloque y el congelamiento de sus bienes. Entre los sancionados figuran, lo comentamos, el ministro del Interior, Néstor Reverol, el director del SEBIN, Gustavo González López, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el fiscal general designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab, y el constituyente Diosdado Cabello. Una decisión, por cierto, inédita. Y para conversar acerca de este tema nos acompaña el embajador Emilio Figueredo. Él está al frente del portal analítica.com. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés, embajador, de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema, el alcance de una decisión de esta naturaleza que ha provocado la reacción en cadena de varios de los mencionados por o tras la decisión de la Unión Europea. ¿Lo escuchamos? Bueno, no inesperado, no, eso es casi la crónica de una muerte anunciada para referirnos a la novela de García Márquez, ¿no? Lo que pasa es que Europa estaba esperando que se desbloqueara en alguna medida las conversaciones en Santo Domingo, que la han estado impulsando muy abiertamente, y yo creo que el factor que precipitó esta decisión fueron los actos del Junquito. El Junquito fue un desencadenante porque vimos la reacción en todos los medios europeos, inclusive un medio tan importante y tan tradicional como Spiegel, que es la principal revista de Alemania, puso en la portada a la imagen del presidente Maduro, y titulándolo el carnicero. O sea, eso evidentemente toca a las bases de todos estos países, y es una decisión que, bueno, no es sorpresivo lo que refiere a Diosdado, porque ya Canadá en sus sanciones ya lo había señalado. Lo que pasa es que el impacto es mucho más grande porque son 28 países, y eso era los que habían huido, digamos, ciertas relaciones con los Estados Unidos. El refugio natural es Europa, porque no pienso que hay un mayor interés en refugiarse en África o inclusive en Asia, porque es mucho más complejo. Pero yo creo que esto, definitivamente esas reacciones que usted hace mención, quiere decir que el golpe pegó, como dicen los boxeadores, en el plexo solar, ¿no?
Sobre eso quiero conversar con usted, pero una de las reacciones que hemos destacado tiene que ver con la declaración de Jorge Rodríguez, uno de los enviados del gobierno de República Dominicana. Él asegura que estas sanciones son un golpe al proceso de diálogo y comentamos con los amigos oyentes que la opinión de la comunidad internacional y los medios de comunicación es que sin estas sanciones probablemente el gobierno no estaría sentado en esa mesa. Yo quisiera su comentario. Bueno, yo creo que lo que dice Jorge Rodríguez, que eso es un golpe a las negociaciones, me parece un contrasentido, porque el golpe a las negociaciones se lo dio el ministro Reverol. O sea que venimos al caso. Además, es muy curioso, María Alejandra, ver un poco la composición. Por cierto que Jorge Rodríguez no está en las sanciones. O sea, si uno ve este primer grupo, porque además dice que son las primeras sanciones, está muy vinculado a un aparato militar que está interconexo entre ellos. El jefe del SEBIN, el ministro del Interior, el Benavides. O sea, hay una serie de conexiones en esto. El Tribunal Supremo, eso pareciera que pertenece, por lo menos lo que se dice en la jerga normal política de análisis, a una cierta familia política dentro del PSUV. Bueno, ahí hay unas excepciones como el caso de Tarek William Saab y el caso de la presidenta del CNE. Entonces, yo creo que hay que ver muy bien la lista. ¿Por qué esa lista? Y dicen que es una primera lista. Ahora, vi que están pidiendo reciprocidad. Desde el PSUV pide Diosdado Cabello. Pero una reciprocidad, ¿qué significa una reciprocidad contra 28 países? ¿A quién afecta más eso? ¿A Europa o, digamos, a un gobierno que necesita en alguna manera tener oxígeno por algún lado o en algún sitio? Yo creo que definitivamente pareciera como fue un golpe en la Santa Bárbara, ¿no? Ahora, además, yo le pregunto a nuestro invitado, ciertamente cuando escuchamos esta declaración pensamos, bueno, reciprocidad, ¿de qué manera? ¿Qué bienes van a congelar en nuestro país? ¿Van a prohibir a qué funcionarios viajar a Venezuela en las actuales condiciones? ¿Y quién pierde más, como ha dicho usted, en momentos en los cuales el gobierno está buscando financiamiento en todas partes, eso, incluso lo que va a hacer María con esto Alejandra, del petro? No, si hacen eso, lo que simplemente va a arreciar. Los países, cuando se meten en este tipo de acciones, no lo hacen espasmódicamente, lo hacen concertadamente. Hemos visto las sanciones americanas, las sanciones de Canadá, ahora las sanciones de Europa. El 24 se reúne el Grupo Lima. Yo lo que veo es que más bien no es que disminuye, van a incrementar hasta que llegue un momento que no le quede más recursos que efectivamente sentarse seriamente en la mesa de negociación para encontrar una salida a esta crisis, porque además debajo de esta circunstancia está una situación que ningún gobierno puede manejar, como la hiperinflación. La hiperinflación sin recursos, además sin abastecimiento interno de alimentos y sin acceso a las divisas, es realmente un cóctel explosivo, ¿no? Ahora, embajador, por cierto, 482-9750 para su participación. Nos interesa su opinión en torno al tema que discutimos. Tiene que ver con las sanciones de la Unión Europea. Yo quisiera referirme al detalle. No sé si tuvo la oportunidad de leer la lista y la justificación, las razones que esgrimen en cada caso, que da cuenta del conocimiento de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país. El caso de Néstor Reverol habla de su responsabilidad en serias violaciones de derechos humanos, represión a la oposición democrática venezolana, incluyendo la prohibición y la represión durante las protestas en Venezuela, y así suma y sigue en cada uno de los casos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, Europa sigue muy de cerca esto, y recuérdese que tiene muchos embajadores acá y ha seguido, no solamente a nivel de los gobiernos, sino muchos forman parte del Internacional Socialista. O sea, hay un conocimiento muy profundo y ha habido un legamen, una ligación muy grande históricamente entre los partidos democráticos venezolanos y los partidos, ya sean socialdemócratas o demócratas cristianos, que fueron durante mucho tiempo los ejes dominantes y siguen siendo en gran parte, porque inclusive los que son distintos son derivaciones de esas estructuras. Entonces, yo diría que Europa políticamente entiende y conoce mucho mejor Venezuela y América Latina en general que los propios Estados Unidos, que responden a otra dinámica,
a otro impulso, y que varía mucho según quién esté en el poder en la Casa Blanca. En cambio, Europa tiene una visión común, estratégica, y ya cuando ellos deciden actuar, esto, como lo dice muy claro, son las primeras sanciones. Eso no quiere decir que eso se detiene en esto, y la hicieron de manera muy emblemática. Tocaron el Poder Judicial, tocaron al Consejo Electoral, tocaron al fiscal encargado, tocaron a los cuerpos militares importantes, los aparatos de seguridad. O sea, yo creo que eso es una muestra, o lo que se dice muchas veces en nuestros países, un mensaje García, a los Garcías que vienen detrás. Yo creo que, y el problema es, como dice usted, congelación de bienes, no poder asistir, pero no solamente ellos, eso se hace extensivo después, por el vía de las visas, a sus familias. O sea que, además, Europa es un destino muy preferido de muchos, ¿no? Ahora, yo le pregunto, sí, efectivamente da la impresión que les ha dolido bastante no poder viajar a Europa. Esto lo decimos evidentemente con ironía. Sobre este tema quería referirme también porque en esta reacción inicial del fiscal general designado por la constituyente comunal, quien no ha dicho nada sobre la masacre del Junquito, pero sí dedicó hoy buena parte de su intervención, o toda su intervención este lunes, a rechazar las sanciones. Bueno, trataba de hacer ver que se trata de medidas contra Venezuela, cuando lo cierto es que son sanciones personales contra estos 7 funcionarios. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, como usted lo acaba de decir, el silencio del fiscal en el caso del Junquito, que es muy claro, y el defensor del pueblo, no sé si existe uno o no en este momento, bueno, quien exista, ese silencio es ominoso. Ahora, si reacciona con tanta virulencia contra las sanciones, es porque definitivamente le impacta real. Y yo creo que el objetivo de estas medidas es justamente eso. Ya pasamos la época de mucha gente habla que si intervenciones militares, eso no va a ocurrir. Los mecanismos son mucho más eficientes, ir apretando cada una de las clavijas en el régimen hasta que en un momento dado el armatoste se desarma, porque llega un momento que la gente dice, bueno, ya yo no quiero estar en eso, ¿no? Y cada vez van a ir aumentando y aumentando, y esa es la forma como ellos ejercen la presión, y no tienen que ser medidas contra el país, aunque directamente ya el país que más medidas necesita con la situación que estamos viviendo. Y este país está en una situación que peor que Zimbabue, porque en el caso de Zimbabue, cuando tuvo su hiperinflación, tuvo un Mandela que le tendió el puente, que le prestó el dólar surafricano, y además Zimbabue producía lo que comía. Aquí ni producimos lo que comemos, ni tenemos acceso al crédito, ni tenemos todavía un mecanismo, a menos que haya un cambio de orientación fundamental en la política económica, para poder detener la peor enfermedad, que es la hiperinflación, porque es el más regresivo y el más injusto de los impuestos que puede existir para cualquier sociedad, porque lleva a los países a la pauperización total. Y si a eso le agregamos que siguen echándole gasolina al fuego, estas medidas de forzar a los productores agrícolas a entregar prácticamente como un impuesto de guerra parte de su producción, lo que va a traer, María Alejandra, es aún más escasez, porque tú no le puedes obligar a ningún ser humano que trabaje y produzca a pérdida. O sea, puede hacerlo por un tiempo. Tenemos oyentes, embajador, se comunican a través del 482-9750, nos interesa mucho la opinión en torno a este tema. Mercy Bermúdez nos llama desde Baruta. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué deberían de haber incluido ahí a las otras 2 rectoras del Consejo Supremo Electoral? Y que prácticamente Diosdado se ha convertido en otro presidente de la República, porque él es el que anda, da órdenes, amenaza. ¿Y cómo se va a un diálogo cuando el mismo presidente empieza a amenazar a los del diálogo, que tienen que sentarse a la mesa de una forma desproporcional? Gracias. Gracias. ¿Qué contesta, embajador? Bueno, ¿aló? Adelante. Sí, que hayan puesto la otra rectora, yo creo que es irrelevante. Hay personas todavía que tienen un peso, porque hay que decir a este oyente
que se buscan figuras emblemáticas de diferentes sectores, y me imagino que seguirán buscando sectores en los cuales impactan y no se pretende ser una cacería de brujas contra todas las personas. Y lo otro que usted dice que hay dos presidentes, con Diosdado otro presidente, bueno, si hablamos en eso no tiene nada que ver con el diálogo, porque si hablamos en eso, Diosdado no está presente en el diálogo, salvo que pueda ser que a través de gente vinculada a él hace todo lo posible para que no se siga dialogando. Y el diálogo no es un diálogo, es una negociación que ni siquiera es entre la MUD y el gobierno. Es una negociación que está piloteada, orientada y dirigida por la comunidad internacional para tratar de darle un mínimo de coherencia a un proceso que conduzca al país hacia una solución de cambio con una base de legitimidad. Y en eso no van a ceder, porque cuando se habla de las negociaciones en Santo Domingo, los 4 puntos esenciales que hay que recordar que fueron inicialmente presentados por el secretario de Estado del Vaticano han sido ratificados por el Grupo Lima, han sido ratificados por Europa y por Estados Unidos. Sobre esos 4 puntos la oposición no se ha movido ni un dedo, se mantiene firme. Entonces, lo que es importante entender que quien realmente necesita la negociación para encontrar una salida de la naturaleza que sea es el gobierno, y la oposición en eso no está implorando, la oposición está manteniendo sus principios en una manera clara, con una convergencia total con todos los factores, que ya creo que son 55 países que están respaldando, forzando, por decir así, el retorno a la institucionalidad de nuestro país y a la democracia. Ahora, embajador, ¿cuál es su expectativa en torno a la reunión mañana del Grupo de Lima? ¿Cree usted que habrá nuevas sanciones contra funcionarios del Ejecutivo Nacional luego de esta decisión de la Unión Europea o no en lo absoluto? Y Singapur. Bueno, yo no sé exactamente, o sea, no me gusta mucho vaticinar, pero lo que sí estoy viendo es que se está pronunciando en este momento de una manera muy fuerte Japón y Singapur. O sea, y esta mañana, o ayer, perdón, ayer se pronunció sobre un tema distinto, pero igualmente importante, sobre los hechos del Junquito, nada menos que el candidato de la izquierda Petro en Colombia, rechazando y hablando, criminalizando el acto. O sea, yo creo que esta circunstancia, que algún día sabremos quién lo originó, cómo se originó, qué es lo que está detrás, le ha causado mucho más daño a la credibilidad del régimen que cualquier otra acción. Yo pienso que ese fue el gran catalizador de las sanciones europeas y el que va a producir, si hay pronunciamientos como Japón, Singapur y otras partes del mundo, no me extrañaría que veamos muchos países que antes hasta ahora habían estado callados, que van a seguir aumentando la presión. ¿Y la presión? ¿Cuál es el objetivo de la presión? Señores, restablezcan el hilo constitucional y democrático, permitan elecciones libres y transparentes, permitan el canal humanitario, liberen a los presos políticos, eliminen las inhabilitaciones, en fin, que regrese este país a un grado de normalidad para encontrar una salida. Mientras se empecinen en no hacerlo, yo creo que va a ser peor para ellos. Si yo fuera consejero de ellos en materia de negociación, les diría, negocien ahora, porque dentro de un mes las condiciones van a ser mucho peores para ustedes de lo que son ahora. Y no se diga 2 meses. Gracias, embajador Emilio Figueredo, como siempre, por atendernos, acompañarnos en estos minutos. Hacemos una pausa, regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con mensajes, además con información. Nos llegan varios a través de nuestra cuenta en Twitter. Menciono algunos. A ver, La Pura Verdad, así se identifica, nos dice: respecto a los sucesos del Junquito, muchos insisten en la palabra justiciar, según la RAE, la Real Academia Española. Esto es dar muerte al reo condenado a ella, pero como en Venezuela no hay pena de muerte, como no eran reos y no estaban condenados, usar esa palabra parece incorrecto. Bueno, por eso se habla de ejecuciones extrajudiciales. Habrá que ver qué determinan averiguaciones, sobre todo independientes, en el futuro acerca de lo que ocurrió, aunque hay indicios al respecto. Oscar Molina: yo creo que las sanciones deben ser también a familiares, ya que algunos de los sancionados tienen los hijos viviendo en Europa con dinero no justificado, efectivamente. Por eso el embajador Figueiredo decía, bueno, da la impresión que les ha dolido esto de que les congelen los bienes en estas naciones. Interesante sería si alguno tiene bienes en los países de Europa, que se diera a conocer y trascendiera para saberlo en nuestro país. A esta hora, y antes de despedir, el Ministerio de Asuntos Exteriores de México informa acerca de una reunión de los cancilleres de ese país, del canciller chileno Heraldo Muñoz y de República Dominicana, para evaluar el proceso de diálogo entre el gobierno y oposición en Venezuela y la necesidad de que se logre un acuerdo a la brevedad. Decir que ninguno de los cancilleres invitados por la oposición habló de el representante de México y Chile acudieron a la última reunión, al último encuentro. Mañana se verán las caras en Chile en el marco del encuentro del Grupo de Lima. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR